Fiscal Domingo Pérez es humillado en su propia institución. Frente a eso, el fiscal ha respondido de forma épica. Emplazó a la fiscal de la Nación que se pronuncie y además proceda en cuanto a la denuncia que presentó contra Fuerza Popular por comportamientos antidemocráticos, como recordaremos hace días atrás por la propia fiscal de la Nación. Pero lo que aquí señala el fiscal José Domingo Pérez es que de atrás de su suspensión estaría Fuerza Popular y algunos allegados al aprismo. Y lo que podemos tener claro a estas alturas es que el fiscal José Domingo Pérez no se va a quedar con brazos cruzados, sino va a seguir batallando para volver al Ministerio Público, porque el compromiso es luchar contra la corrupción que hoy hace daño enormemente a nuestro país. Incluso ya las organizaciones criminales de poca monta han desestabilizado el país a través de sicariato y extorsiones. Vamos a revisar esta información porque el fiscal José Domingo Pérez tiene respaldo de organismos internacionales, incluso fiscales de Latinoamérica, de todo el continente, se han pronunciado a favor del fiscal José Domingo Pérez por esta decisión injusta, arbitraria y sobre todo de las mafias. Dice la nota: Federación Nacional o Federación Latinoamericana de Fiscales rechaza suspensión del fiscal José Domingo Pérez. Exigen investigar decisión de Fernández Gerí. El fiscal José Domingo Pérez fue suspendido de sus labores en medio de audios que buscaban su salida de caso Cócteles y que tiene protagonista a su sancionador, al señor Fernández Gerí. El fiscal José Domingo Pérez naturalmente ha lanzado duras críticas a la fiscal de la Nación. Dice José Domingo Pérez: la actuación de Delia Espinosa ha permitido que Fernández Gerí responda a una agenda política. El suspendido fiscal espera que la fiscal de la Nación no proteja al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Gerí, y lo investigue por el audio que involucra con Fuerza Popular, es lo que ha señalado el fiscal José Domingo Pérez. Otro lado, aquí vemos también un reportaje donde el señor Fernández Gerí tendría vínculos con Fuerza Popular y el APRA, no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Incluso tuvo reuniones con autoridades y líderes políticos que tienen investigación dentro del Ministerio Público. Por ejemplo, la nota dice: crisis en Ministerio Público. ¿Quién es el hombre que debilita al equipo Lava Jato desde adentro y está vinculado al fujimorismo? Juan Antonio Fernández Gerí ha sido responsable de suspender a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Velabarba del equipo especial Lava Jato. La cuestionada autoridad pública tendría vínculos con Fuerza Popular y el APRA. La gestión de Juan Antonio Fernández Gerí al frente de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha estado envuelta en múltiples controversias, cuestionamientos que pone en entredicho su idoneidad para el cargo. El designado 6 de septiembre de 2022 por la Junta Nacional de Justicia, su nombramiento generó dudas debido a antecedentes previos y acciones posteriores que han sido cuestionadas, como la reciente suspensión a José Domingo Pérez de su cargo de fiscales por el equipo Lava Jato. Un audio que revela una conversación entre Fernández Gerí con el abogado de Fuerza Popular, Cristian Salas,
y el testimonio del ex asesor Jaime Villanueva, el cual indica que el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público se habrá reunido con el ex ministro aprista Hernán Garrido Leca para pedir la destitución de los fiscales Lavajato, pone en evidencia los vínculos políticos y de favorecimiento que tendría Juan Fernández Gerí con partidos políticos como Fuerza Popular y el partido aprista de suicida Alan García. Dice además acusaciones previas a su designación de Fernández Gerí. Antes de asumir la jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, en 2014 Fernández Gerí fue señalado por Janet Guerrero de haber negociado la liberación de su padre a cambio de 80.000 soles. Esta grave acusación fue archivada en 2017 por el exfiscal Víctor Rodríguez Montesa, sin consideración el testimonio de la principal testigo, lo que provocó críticas sobre la transparencia del proceso. Posteriormente se conoció que dicho proceso había sido archivada sin notificación previa a la Procuraduría Anticorrupción. La sospechosa omisión de Rodríguez Montesa permitió que Fernández Gerí pueda alegar ser absuelto y que nadie apela, indicando que se trata de una decisión consentida. Sin embargo, el caso se volvió polémico cuando Víctor Rodríguez Montesa fue destituido como fiscal supremo por la Junta Nacional de Justicia el 24 de noviembre de 2021 por haber tenido vínculos con cuellos blancos. Esto ocasionó que el nombramiento de Fernández Gerí en la Autoridad Nacional de Control quede suspendida en abril de 2022, pero en septiembre del mismo año se concretó su inicio en el organismo de Ministerio Público. Y aquí viene lo escandaloso que tendría el señor Fernández Gerí de hacer un trabajo sucio contra el equipo de fiscales que investigan a casos de mega corrupción, como en este caso Lavajato, y particularmente al lavado de activos, o como se conoce, caso cócteles de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Pero ahí se suma otras personalidades. Dice, reuniones con autoridades investigadas con el señor Fernández Gerí. Durante su gestión, Fernández Gerí admitió haberse reunido en 2022-2023 con diversas autoridades políticas, incluyendo ministros y congresistas que estaban bajo investigación por delitos de corrupción. Entre ellos se encuentra José Luna Gálvez de Podemos Perú, calificado en su momento como gángster de la política, investigado por presunto delito de cohecho activo, organización criminal y lavado de activos. Otra, María Acuña Peralta, hermana de César Acuña, investigada por presunto delito de colusión. Otro personaje, Miguel Sixia, de Renovación Popular, del señor Rafael López Aliaga, investigado por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Y nada menos, otra personalidad, en este caso Marta Moyano, congresista fujimorista del actual Congreso. Aunque Fernández Gerí argumentó que estos encuentros tenían como finalidad gestionar recursos para la Autoridad Nacional de Control, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar por posible inconducta funcional. Y hasta ahora no se toma ninguna decisión, pero que ya hay resultados en cuanto al papel que ha estado jugando Antonio Fernández Gerí sobre el pedido que le hicieron los del Partido Aprista y de Fuerza Popular de sacar como de lugar a fiscales como Rafael Velabarba en su momento y ahora contra fiscal Domingo Pérez. Dice, adicional a dichas reuniones oficiales surgieron los testimonios del ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, que señalaron que Fernández Gerí habría coordinado con la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides y con figuras políticas como el exministro aprista Garrido Leca y el abogado José Luis Ullón para facilitar la suspensión de fiscales como Rafael Velabarba
y José Domingo Pérez, ambos del equipo especial caso Lava Jato. En su declaración, Jaime Villanueva reveló que Fernández Gerí inició los procedimientos o procesos disciplinarios contra los fiscales, sacando nuevamente a luz viejas denuncias de fujimoristas contra Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Fernández Gerí no iba a parar hasta suspenderlos a Vela y le recomendó que mejor sería que busque defensa legal, pues detrás de el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público tendría sus intereses, en este caso Hernán Garrioleca y José Luis Ollón, ya que dicho jefe de la Autoridad Nacional de Ministerio Público había sido nombrado con ayuda de ellos y le debían ese favor, contó el ex asesor. Y finalmente en la práctica lo que vimos es que el señor Fernández Gerí ejecutó el plan de las mafias para evitar las investigaciones y lograr sancionar como pide la mayoría de peruanos. Bien, naturalmente el fiscal José Domingo Pérez fue humillado tras la suspensión de parte de Fernández Gerí. Por ejemplo, hace días fue a su oficina para recoger sus, digamos, cosas personales y resulta que no le dejaron ingresar. Pero el fiscal José Domingo Pérez no se quedó con brazos cruzados y finalmente lo que hizo es denunciar. Y eso tiene que ver también de valientes, ¿no? No dejarse amedrentar, porque también por otro lado se ha dado a conocer que el fiscal José Domingo Pérez, al ser suspendido, también lo han suspendido la seguridad personal. Hoy por hoy, fiscal José Domingo Pérez no tiene seguridad del Estado. No lo hay. Pero a pase de eso, el fiscal José Domingo Pérez se mantiene. Bien, este es el video que ha circulado y se hizo viral, donde el fiscal José Domingo Pérez señala con toda claridad qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? En todo caso, vamos a verlo. Atención. A ver si la tenemos. Ahí va. No me permiten el ingreso a mi institución. Soy un fiscal que tiene más de 17 años de carrera, que ve los casos más importantes que de hechos trascendentales para la nación, que tengo la protección porque lo ha otorgado organismos internacionales y le obliga al Estado. Sin embargo, me veo acá en la puerta que el señor Fernández Gerí, a través de este comunicado, impide mi acceso. Yo tengo que cumplir una labor y mi labor es hacer la entrega de cargo. ¿Por qué? Porque los expedientes, las carpetas que están en trámites tienen que ser debidamente entregadas a otro funcionario designado. Digamos, usted en este momento no puede ingresar aquí. No puedo ingresar y me voy a ir a la comisaría a denunciar el abuso de autoridad. Permiso. ¿Qué documento es ese, doctor? ¿Qué documento es? Acá lo indica. La suspensión ya ocurrió ayer cuando fue notificado. Iré a la comisaría a presentar la denuncia correspondiente, que no me han impedido el ingreso. Aquí hay un tuit donde también señala a un periodista qué es lo que le está pasando al fiscal Domingo Pérez. Porque naturalmente este tipo de actuaciones puede ser que neutralicen al fiscal en cuanto a la actitud que ha mostrado hasta ahora contra las organizaciones criminales. Por ejemplo, dice aquí el tuit por el periodista Alonso Ramos: no solamente es una humillación. Fiscal Domingo Pérez se pronuncia tras ser suspendido 6 meses por la Autoridad Nacional de Control. Reclamó que no se le haya permitido recoger sus libros y útiles de aseo de su oficina. Se dedicaría a la docencia, es lo que dice. En este caso, vamos a escucharlo. No solamente es la humillación que quieren hacerme a mí, a pesar de los años que tengo a fiscal, sino es mandar un mensaje a todos los fiscales que en este momento están viendo casos importantes, casos como el gasoducto de Lima, arbitrajes que involucran a
abogados como el señor Abanto Verástegui, casos que tienen que ver con lavado de activos, crimen organizado y corrupción. Ese es el mensaje que le están mandando a esos fiscales. Doctor, ¿y sus cosas dónde están? Si no la puede bajar. Están ahí. Yo tengo que esperar la autorización para que me puedan entregar mis cosas, que es mínimo, son algunos libros y algunos útiles de aseo. Lo que a mí me preocupa es esos expedientes y esas pruebas que están ahí. ¿Quién las va a recibir? ¿A quién se las van a entregar? ¿Quién en este momento es responsable de lo que usted no puede designar a su sucesor en su No puedo. Yo dejé de ser fiscal el día lunes en los últimos minutos de la jornada, como aparentemente para no darme opción, para precisamente poner en buen recaudo toda la documentación para entregarla a quien me va a reemplazar. Y ahí está, y eso ya escapa mi responsabilidad. Yo he puesto ya la denuncia penal correspondiente y verán las autoridades del Ministerio Público qué es lo que está ocurriendo en este proceso. Bueno, es lo que dijo el fiscal José Domingo Pérez. Este es el documento que ha presentado el fiscal. Dice: fiscal Domingo Pérez ha presentado denuncia penal contra Juan Fernández Gerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, por el delito de corrupción de funcionarios. El fiscal José Domingo Pérez presenta denuncia penal contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Gerí, como presunto responsable del delito de cohecho pasivo específico. Fernández Gerí, quien fue en las últimas horas suspendido, ¿no? Fernández Gerí fue quien en las últimas horas suspendió del cargo por 6 meses al fiscal José Domingo Pérez. Hubo entrevistas, por otro lado, a varios congresistas relacionados a Fuerza Popular. ¿Qué es lo que han dicho del fiscal José Domingo Pérez? En todo caso, vamos a escuchar, porque también esto ha permitido que el José Domingo Pérez, el fiscal, responda en cuanto al papel que ha estado jugando desde el poder, en este caso desde el Congreso, contra los fiscales. Pero lo que decía el fiscal Domingo Pérez es claro, en la teoría, en los audios que él dice, que le han contado, que Carolina López le ha contado, que primero en esta conversación Fuerza Popular pedía la cabeza de Marita Barreto, pedía su cabeza, la de Domingo Pérez, y ahora irían por la cabeza del fiscal Rafael Vela. Los únicos que pueden pedir la cabeza por ese desbalance patrimonial que tiene es realmente su misma institución, el Ministerio Público. Marita Barreto, él y el fiscal Vela. Así que ahí no hay que echarle la culpa ni buscar chivos expiatorios ni fantasmas, porque esa es una realidad a la cual tienen que responder tarde o temprano ante la justicia. Ahora, ya con esto, digamos, el fiscal José Domingo Pérez queda totalmente apartado, entiendo, del caso Cócteles, del equipo especial Lavallato. Tiene una suspensión, ¿no es cierto? 6 meses. Tiene una sanción suspendida, y estoy seguro que en algún momento será una prisión preventiva, como él se vanagloriaba y se regocijaba llevando pues a Keiko 3 veces a la prisión, ¿no es cierto? Cuando no había pruebas. Pero ¿por qué cree que hay una prisión preventiva contra Domingo Pérez? Bueno, por todas las situaciones que están viviendo, ¿no es cierto? Hemos visto que le han encontrado un desbalance patrimonial. ¿Dónde está la sanción? ¿Usted también pediría una prisión preventiva? Pero por supuesto, así como el fiscal Domingo Pérez. Así como ellos han solicitado, sin tener mayor fundamento, aquí sí hay un desbalance patrimonial por sus peritos, y seguro que hay mucho más, hecho por los peritos del Ministerio Público, eso es innegable. Eso, dígame qué es. ¿Qué más dijo el señor Aguinaga? En todo caso, vamos a escuchar. Yendo al caso Cócteles, yo se lo comentaba acá, que para muchos penalistas tiene un problema de origen, ¿no? Que es señalar que justamente dar, digamos, o no declarar aportes en esa época no constituía delito, pero él señala que ya una casación establece que posiblemente sí se pueda constituir lavado de activos. Y la investigación continúa, ¿no? Posiblemente no era delito, los aportes de campaña no son delito. Estos señores lo convirtieron en delito en el ánimo de perjudicar no solamente a nuestra candidata, sino al partido Fuerza Popular. Prueba de ello es la acusación, que pide 30 años de cárcel un mes antes de la primera vuelta y lanza la acusación un día antes de la segunda vuelta,
haciendo un tremendo daño se inmiscuyeron en una campaña política. Claro, por eso les decía, más allá del cuestionamiento, muchos creen que hay un problema de origen en la investigación, pero lo que sí es real y es el hecho, que lo ha admitido además Fuerza Popular, que sí recibieron plata de empresarios y que no lo declararon y que lo pitufiaron para poder justamente meterlo en la campaña. Eso es un acto real que cometieron. Mira, en definitiva, los aportes privados de campaña no son delitos. El manejo y la conducción que le hayan dado, bueno, corresponde justamente a la situación que se generó, pero no son delitos. Delitos son los que han cometido estos fiscales, ¿no es cierto? Estos fiscales que han pasado de un día a otro a estar en el mundo de los ricos y famosos, cuando no tenían pues ni siquiera, no tenían pues medianos ingresos. ¿Cuánto gana un fiscal para que pueda comprar una casa de $500,000? En ese momento 10.000 soles. Es decir, porque él está seguro, bueno, y es lo que además ha dicho en esta reunión, ¿no? Que Fuerza Popular es quien ha pedido su cabeza. Otra patraña, porque primero dijo que Cristian Salas era el abogado de Keiko. ¿Lo has escuchado? Cristian Salas es el abogado de Fuerza Popular y que ha dejado de ser abogado de Fuerza Popular desde septiembre del año pasado. La abogada de Keiko es la doctora Juliana Loza, que es justamente la que ha logrado tener estas sentencias donde ponen las cosas en su real dimensión. Entonces, esta obsesión patológica que tiene este señor, yo creo que no le hace ningún bien al Ministerio Público, y ahora está hablando hasta de la fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Ahora la fiscal de la Nación, como en su momento, no los hemos visto en estos sets completamente atrevidos hacia el fiscal Pedro Chávarri, un fiscal que es ponderado y que tiene pues la imagen de ser un hombre honesto. Ahora, pero lo que viendo al caso. Bueno, de paso defiende a Pedro Gonzalo Chávarri. ¿Cómo extraña, no? ¿Cómo extraña? Pero el fiscal José Domingo Pérez ha respondido. Vamos a escucharlo. A ver. Si del 2019, si la memoria no me falla, no declarar los aportes de campaña no constituía un delito. Se volvió delito recién en el Congreso del 2019. Entonces uno dice, ok, no lo declararon. Hay un problema con ¿Cómo demuestras que de todas maneras era de fuente ilícita? Vamos a esperar. Algo pasa. Ahí está. Pues en ese momento, antes del 2019, si la memoria no me falla, no declarar los aportes de campaña no constituía un delito. Se volvió delito recién en el Congreso del 2019. Entonces uno dice, ok, no lo declararon. ¿Cómo demuestras que de todas maneras era de fuente ilícita? Bueno, sí era delito porque estaba previsto como delito de lavado de activos. Lo que se ha especificado con unas características típicas especiales es el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Ya, pero para que sea del lavado de activos no tiene que venir de una fuente ilícita. Exactamente, y eso es lo que desarrolla una casación de la Corte Suprema en relación a una excepción de improcedencia de acción. No quiero ser muy técnico, espero que usted me pueda entender. Que el investigado Ollantumala, Nadine Heredia y el Partido Nacionalista procuran para que la Corte Suprema emita un pronunciamiento. Y la Corte Suprema zanjó ese tema. Puede ser delito de lavado de activos. Por eso este 15 de abril vamos a ver si es que la Fiscalía ha logrado probar la tesis de que en el caso del candidato Ollantumala, Nadine Heredia y otros, se tiene la prueba para la condena por delito de lavado. Pero usted señala que es un caso sólido. En realidad fue un caso emblemático. Pero, digamos, vuelvo a los críticos que han seguido todo este proceso durante años, y lo que hemos visto también es que el juez de control le devuelve justamente la acusación hasta en 10 oportunidades. Gracias, porque eso se ha generado una desinformación que lamentablemente se ha puesto como una narrativa y que lamentablemente ha sido muy perjudicial para nosotros porque no hemos tenido la capacidad de salir a los medios a informar. Bueno, otro aquí, en este caso el fiscal Domingo Pérez pide que se garantice que las investigaciones que tiene contra Fuerza Popular tenga la posibilidad de mantenerse en el proceso que se le va a seguir contra Keiko Fujimori
Y además, que la acusación que tiene es, como dijo en una audiencia, certera. La autoridad de control lo que está diciendo es que esto debió ser retroactivo, es decir, como hay un fallo del TC, bueno, debiste saber esto antes del fallo. ¿Es lo que está diciendo? Es una situación riesgosa de inseguridad porque cualquier causa penal que pueda llegar al Tribunal Constitucional por una cuestión de constitucionalidad y que termina siendo amparado los derechos del solicitante, puede verse afectado a cualquier juez o cualquier fiscal a partir de ahora con la decisión que ha adoptado el señor Fernández Gerí. Pero siente, y ojo, uso las palabras del propio magistrado del TC, el doctor Ochoa, ¿siente que ha perdido objetividad ya en general en el caso Cócteles? Ahora me estoy expresando de esta manera porque le he indicado, me encuentro suspendido en el ejercicio de la función, pero he tenido las pruebas de que había un caso sólido para la obtención de una condena ejemplar, tanto es así que habíamos llegado a juzgamiento y se estaba actuando la prueba. Diversos testigos estaban corroborando la tesis del Ministerio Público y bueno, lamentablemente una decisión del Tribunal Constitucional nos ha regresado a una instancia anterior. Sin embargo, doctor, muchos penalistas más bien opinan lo contrario y consideran que el problema del caso Cócteles es que tiene un problema de origen. Y el problema de origen es tratar de decir o de tipificar un accionar, señalarlo de delito cuando no era delito cuando ocurrió, es decir, los aportes de campaña no declarados. Pero esa es la misma discusión de los abogados que defienden los intereses de los investigados, no solamente en este caso, sino en otros casos en donde se han recibido dinero para las campañas políticas. Pero ya la Corte Suprema había zanjado ese tema con una casación ya de hace algunos años, en que en efecto se puede presentar el delito de lavado de activos en los aportes en campaña. Lo que es pendiente de labor de la justicia es la actividad probatoria y es precisamente lo que se ha frustrado en el caso Cócteles. Ahora bien, mi reemplazo, el fiscal que me reemplace en adelante, vamos a esperar como sociedad, soy parte de la sociedad, que va a cautelar si es que va a presentar un requerimiento acusatorio o no. Ahora, doctor, claro, evidente. Bueno, este es, digamos, algo que también remarca el fiscal José Domingo Pérez en cuanto a la denuncia que ha presentado contra Fernández Gerí y exige que el señor Fernández Gerí sea detenido. Claro que para usted Fuerza Popular es una organización criminal o parte de ella es una organización criminal, pero usted habla de autoridades que se han hipotecado. Ahora me dice que cuando decía organización criminal se refería a Fuerza Popular. ¿Qué autoridades se han hipotecado a esta que usted denomina organización criminal Fuerza Popular? Bueno, de hallarse la evidencia de este audio, que seguramente debe estar en este momento en alguna oficina de la Fiscalía, seguramente debidamente cautelado para que se hagan los análisis correspondientes, se podrá determinar que la actuación de Fernández Gerí respondió a intereses ajenos a lo que es la función pública e inmediatamente lo que debería hacer la señora fiscal de la Nación es solicitar o su detención de Fernández Gerí o alguna medida que evite que pueda generar este perjuicio a los fiscales que están investigando graves casos. ¿Usted cree entonces que el fiscal José Fernández Gerí debería ser también detenido? Bueno, el señor Fernández Gerí estamos viendo que está actuando en violación a sus deberes funcionales, instrumentalizando una institución, toda vez de que no solamente es el caso en el cual me veo afectado, está el caso de la fiscal Marita Barreto y está el caso del fiscal Rafael Vela, que parece que lo hemos olvidado, en que de un día al otro lo suspendieron de su labor. Ahora, es bastante grave, insisto, fiscal Domingo Pérez, con lo que señala y lo que, digamos, está acusando, ¿no? Porque lo que está diciendo en este momento es que ya la fiscal de la Nación debería solicitar la detención de justamente la cabeza del organismo que lo acaba de suspender. Bueno, eso es una potestad que le corresponde a ella. Como usted entenderá, yo estoy suspendido en el ejercicio de la función fiscal, con lo cual mi derecho a expresarme ha sido recuperado y por lo tanto, con conocimiento de las normas, le puedo indicar que están todos los presupuestos para que la señora fiscal de la Nación pueda remediar en algo el daño que se está ocasionando a la institución. Pero por eso... Ahí está, es lo que señala el fiscal Domingo Pérez. Pero hay un tema aquí en cuanto a las opiniones que surgen también a partir de eso. Pero
también nos permite comprender mejor qué está por medio en juego. César Hildebrand, hace días atrás, en el programa, señaló en cuanto a lo que significa esta decisión contra fiscal Domingo Pérez. Dice, sobre suspensión de Domingo Pérez como fiscal es el poder de Keiko Fujimori. Desde el inicio, Fuerza Popular buscó la salida de Domingo Pérez de caso Cócteles, advierte el periodista. Tras la suspensión, la investigación será tomada por otro fiscal. Pero que hay un punto importante que también destacan, que el fiscal José Domingo Pérez no se quedó con brazos cruzados. Atención, dice, antes de que el Fernández Gerí suspendiera ilegalmente a Domingo Pérez, el fiscal entregó un informe de 131 páginas a la fiscal de la Nación. Ella lo pidió porque recibió denuncia contra Fuerza Popular. La lista de actos antidemocráticos y leyes con nombre propio es muy completa. Y ahí está el documento. El informe para Delia Espinosa, el fiscal Domingo Pérez, incluye la protección de Fuerza Popular a Dina Boluarte y ministros para que no avancen en investigaciones. Desde diciembre, Delia Espinosa impidió a fiscales de Lavajato declarar en los medios de comunicación contra falsedades y campañas de desprestigio. En el juicio oral, caso Cócteles, Keiko Fujimori, el fiscal Domingo Pérez, contra Keiko Fujimori, el Domingo Pérez sustentó que aportes ilegales a campañas se beneficiaron luego con decisiones del Congreso. Ataque a ley de alimentación saludable. Su informe añade leyes recientes aprobadas a favor de intereses de Fuerza Popular. Y finalmente, José Domingo Pérez lo que sostiene hasta ahora es que hay certezas en cuanto a las acusaciones que le hacen. Dice, José Domingo Pérez ratificó que Keiko Fujimori recibió más de 13 millones de dólares de manera ilegal. Antes de ser suspendido, el fiscal José Domingo Pérez presentó ante la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, un informe en el que ratifica las actividades ilícitas realizadas por Fuerza Popular. Fiscal Domingo Pérez también fue entrevistado en otro medio de comunicación. En todo caso, vamos a verlo porque remarcó en cuanto a la lucha que queda a fiscales de Lavajato, en este caso bajo la responsabilidad del fiscal Rafael Vela Barba, que vamos a escuchar qué es lo que dijo el fiscal Domingo Pérez. Y bueno, al doctor Vela que le queda claro que la siguiente víctima de toda esta trama que está comandando Fernández Gerí va a ser él. Eso no le queda lugar a dudas. Si ocurre esta semana o ocurre la siguiente semana, eso es cuestión de tiempo. Entre tanto eso suceda, bueno, al equipo especial le queda resistir. Pero nuevamente vamos viendo que la Fiscalía de la Nación no emitió ni un pronunciamiento, ni siquiera el por qué un fiscal suspendido puede entregar su despacho de casos importantísimos que involucran a personas con poder político. ¿Por qué no le han permitido ingresar a entregarle a otra persona o a quien hayan designado para que esa otra persona pueda conducir o continuar con los actos funcionales correspondientes? Entonces a mí... Esto es lo que ha hecho. Ahora también se refirió otra vez a la fiscal de la Nación. Emplaza que se pronuncie la fiscal de la Nación y que dé señales claras en cuanto a la lucha contra la corrupción. Pero sí, yo demandaría públicamente que la Fiscalía de la Nación emita un pronunciamiento y nos diga qué es lo que está ocurriendo. No solamente por la situación en la que yo me encuentro, sino por la propia credibilidad de la institución. Usted acaba de señalar que la institución salió a negar lo que un medio de prensa como Hildebrand en sus 13 había publicado en un determinado momento, tachándolo de falso. Así es. Pero cuando
cuando vemos algunos reportajes de Willax, nunca he visto que la Fiscalía de la Nación salga a cuestionar algún reportaje de Willax o permita que quienes son afectados con esas calumnias salgan a defenderse o a desmentir cada una de estas publicaciones que salen en este medio. Por el contrario, la señora Delia Espinosa no ha distinguido lo que es un medio informativo de lo que es un medio desinformativo o calumniador. Sí. Es por eso que el día de ayer, a veces debo ver esta clase de medios, escucho a uno de sus presentadores, que usted bien lo ha indicado, Sonday, jactarse de que en la Fiscalía le hacen caso a cada uno de los reportajes que Willax emite en contra de los fiscales. Es lo que ha remarcado. Ahora, el fiscal Domingo Pérez espera que toda la investigación que hizo contra la señora Keiko Fujimori llegue a manos de un fiscal honesto. Eso sobreentendido que el fiscal Domingo Pérez ya no continuaría en el caso Cócteles de Keiko Fujimori, porque esta suspensión es finalmente retirar definitivamente del equipo especial caso Lavajato. En todo caso, vamos a escucharlo. Entonces, el fiscal que me reemplace pues va a tener que evaluar el número de pruebas que están ahí. Yo no he inventado que hubo falsos aportantes, yo no inventé de que habían personas que entregaron millones y millones de dólares a Keiko Fujimori, yo no inventé que ingresaron dineros en cantidades pequeñas para pitufiarlo en el sistema financiero. Esas son las pruebas. Claro. Entonces, que ya sean los jueces el que determinen la culpabilidad o no de las personas que están incursas en este hecho. Sí, ahora. Bien. Ahora, el ataque continúa. Por ejemplo, el congresista Alejandro Cabero, incluso esto lo publica el portal del Congreso de la República, es lo que llama la atención también. Ahí está. Alejandro Cabero, sobre Domingo Pérez, dice: es el fiscal más inútil y politizado de la historia del Ministerio Público. Es lo que ha dicho nada menos Alejandro Cabero. A partir de eso, muchos lo han recordado. ¿Quién es Alejandro Cabero? ¿Y por qué Alejandro Cabero debe cerrar la boca? Habla, imbécil. Ahí está. Habla, imbécil. Ahí está. Ahí está. ¿No? También fiscal José Domingo Pérez se pronunció en cuanto a las campañas sucias que le hacen contra su persona. Es decir, cuando hemos presenciado varias marchas a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte, incluso mucho antes, la campaña de la época de segunda vuelta, utilizaron la desinformación y campañas sucias contra las personas que votaban a favor de Pedro Castillo, que decían que eran terrucos, ¿no? Y claro, el fiscal José Domingo Pérez también no es ajeno de ese tipo de ataques. No solamente me han dicho eso, me han dicho terrorista, traidor a la patria. Ahora lo veo al señor Alejandro Aguinaga decirme por todos los medios en su tuit corrupto, y un montón de descalificativos y discurso de odio en mi contra. A ver, en una democracia, que eso se diga a un fiscal, a un juez, debería ser sancionado. Eso solamente es tolerable, por ejemplo, en la Venezuela de Nicolás Maduro o la de Venezuela de Chávez, en donde tal vez fiscales o jueces que aún podían mantener independencia, iban estos jerarcas chavistas a insultarlos. Bueno, eso se ha vuelto el pan de cada día en este país. Es lo que ha dicho el fiscal José Domingo Pérez. Bien. Hay entrevistas, hay naturalmente, seguramente otros pronunciamientos de parte del fiscal. Por ahora lo dejamos allí, pero que queda claro que el fiscal José Domingo Pérez no se va a quedar con brazos cruzados, se mantiene firme y emplaza a la fiscal de la Nación que al menos repare lo que ya se conoce como daño irreparable. Porque la lucha contra presunta organización criminal, en este caso representado por Fuerza Popular, tiene también pretensiones de tomar el poder
a través de las elecciones. Ya la señora Keiko Fujimori está en campaña y hemos visto que han logrado sacarlo al fiscal José Domingo Pérez. Pero vamos a estar pendientes qué es lo que sucede y alertas, porque también esto ha permitido que la comunidad internacional esté pendiente y se pronuncie a favor del fiscal José Domingo Pérez. Nos vemos, cuídense mucho.